¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí Luis Sánchez para otro video en el canal de Tecnopro. Pues bueno, hoy les traigo este tutorial para cómo instalar Refined. Para el que no sepa qué es Refined, es un gestor de arranque para Wi-Fi. Oyeron bien, para Wi-Fi. Lo puedes instalar en tu Mac o en tu PC. En este caso les voy a enseñar cómo instalarlo en tu PC. Lo primero que haremos será obviamente es ir a mi página web, sexy página web. Y como verán les tengo una gran publicación con un montón de información. Lo primero que les dice es dónde está el link de descarga para descargar el Refined. En este caso la página es un poco viejita, pero ahí está. Vamos a la opción que dice a binary zip file. Dan ahí y le empezará a cargar una página de SourceForge. ¿Vale? Es una página donde la gente que hace normalmente programas de código abierto lo sube ahí para descarga libre. Bueno, ahí esperan unos segundos y se empezará a descargar el archivo. En mi caso obviamente voy a cancelar la descarga porque ya tengo el archivo. Es innecesario y ocupa espacio. Una vez lo tengan descargado van a tener ese archivo zip. Lo van a extraer en un lugar donde sepan dónde está, ¿vale? Porque vamos a usar la consola de comandos. En mi caso lo voy a extraer en escritorio, ya que no tengo ningún problema en encontrarlo. Bien, lo que haremos será presionar Windows más X y buscamos donde diga consola de comandos y la abrimos con permisos de administrador. Le damos que sí. Ahora vamos a introducir unos cuantos códigos que están en la página. Bajamos desde donde dice instalar Refined y vamos al primer paso. Copiamos eso que dice ahí, que ya luego les explicaré para qué sirve. Pues bueno, una vez pegado, esto va a hacer que el sistema monte la partición F. En este caso no sale ningún anuncio ni nada, simplemente se monta y ya. Bueno, en este caso vamos al siguiente paso, que sería ir hacia donde tenemos los archivos, que es en la consola de comandos. Bien, entonces escribimos cd y espacio y buscamos donde tenemos la carpeta Refined. En este caso está en escritorio. Copiamos esa dirección y la pegamos ahí. Bueno, ahora ya estamos en esa carpeta. Lo que haremos será introducir el siguiente comando, que lo que hará será copiar los archivos que tenemos ahí, que en este caso especial la carpeta que dice Refined, y pegarlo en la partición F. Entonces le damos Enter y listo, ya tendremos instalado el Refined. Pero ojo, falta un paso más, porque si acaban de reiniciar la computadora y se preguntan hey, ¿por qué no me aparece nada? Pues amigo mío, es porque olvidaste configurar de que Windows arrancara desde el Refined y no desde su gestor de arranque. Para eso vamos a uno de los últimos códigos que están en la página, que lo que hará es indicarle al gestor de arranque que sí, inicia desde el Refined. Bueno, y como ven ya leí Enter y ahora me aparece la operación fue completada correctamente. Bien, después de esto ya podemos reiniciar la computadora. Como último les dejo unas recomendaciones por si vas a instalar un nuevo sistema operativo, cosas que tienes que tener en cuenta y cómo instalar temas personalizadas. En este caso te dejo una pequeña ayuda para que leas desde la carpeta temas. Ojo, no todos los temas van a ser instalados de esa manera, hay algunos que son instalados de forma diferente, pero bueno, ahí dejo unos links de varios temas con sus instrucciones de sus propios creadores. Eso sí, está en inglés. Pues bueno, voy a reiniciar para mostrarles de que a mí sí me funciona. Y bueno chicos, aquí ya estoy con el computador apagado. Ahora vamos a encender el ordenador para mostrarles que sí funciona. Cabe destacar que deben desactivar el Secure Boot para que esto funcione. De otro modo no va a arrancar. Tengo un tema personalizado hecho por mí. Bueno, casi, porque modifiqué un tema ya que lo creó alguien. Y puse unos iconos personalizados obviamente. Aquí pues yo ya tengo Elementary 2. Esto es del arranque de Elementary 2. Pues como está basado en Ubuntu, pues obviamente utilizo el group. Y bueno, obviamente quiero iniciar Windows. Le haré que sí. Y como ven, me inicia normal. No tengo ningún problema. Y bueno, esto sería todo. Cabe destacar que obviamente si van a instalar Windows de nuevo, les va a tocar reinstalar otra vez el Refined, ya que Windows al instalarse vuelve a borrar la partición F. Bueno, esto fue todo chicos, espero les haya gustado. Recuerden dejar su like y suscribirse para more. Nos vemos.